Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos muchas gracias a Dios porque nos concede el regalo de la vida, de la suficiente salud para estar una vez más aquí, pero especialmente damos gracias a Dios por los invitados que están con nosotros en este día, nuestro hermano con su esposa que nos ha bendecido con este canto. ¿Verdad que sí les gustó? Sí, estuvo bonito. Bueno, yo tenía mis dudas, pero no, estuvo muy bonito el canto. Muy bien, confieso mi pecado. Damos gracias a Dios. Dios le bendiga, hermano, y que le siga bendiciendo mucho más. Y a todos los demás que están con nosotros, gracias, damos a Dios. Bueno, vamos a tocar este tema que se llama la culpabilidad. La culpabilidad. Hablando de culpas. Bueno, empecemos la introducción. El Salmo número 32, versículo 1 nada más, esa partecita, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, ustedes saben lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Leí el testimonio de una mujer que se había hecho un aborto 4 años atrás. Y ella decía que durante esos 4 años, y todavía en el presente, cada vez que se encontraba por ahí en el camino con un niño que tenía la edad que hubiera tenido su hijo, le venía ese sentimiento de culpa y de angustia. Ella volvía a vivir lo que había hecho, volvía a recordar lo que había hecho de interrumpir la vida de su hijo cuando aún estaba por nacer. Y como cristiana, ella sabía que eso era pecado y aún así lo hizo. Pero había confesado a Dios ya su pecado muchas veces, le había pedido perdón a Dios muchas veces, pero la culpa regresaba una y otra vez como para vengarse de lo que había hecho. El pecado es engañoso, ¿sí? Porque en el momento de cometerlo quizá pueda producir placer, pueda producir gozo en el momento de cometer el pecado, pero después de haberlo cometido viene un periodo a veces muy largo de culpabilidad. Como esta mujer que estoy describiéndoles, que no tenía la menor idea de que al cometer ese pecado, todavía 4 años le iba a estar persiguiendo ese cruel deseo que ella tuvo de deshacerse de la responsabilidad de ser madre. Pero, ¿cuál es el origen de la culpa? ¿Y qué hacer con ella? De esto vamos a hablar en el mensaje de hoy. ¿Cuál es el origen de la culpa y qué debemos hacer con ella? Pues empecemos primero con el origen de la culpabilidad. Origen de la culpabilidad. La culpabilidad tiene 2 orígenes. Inciso A, Dios. ¿De dónde viene la culpabilidad que nosotros sentimos? En primer lugar, Dios. Cuando pecamos, Dios influye en nosotros para rebatir cualquier argumento que tengamos para haber cometido el pecado que cometimos. Porque como siempre, cuando hacemos algo malo, buscamos una autojustificación, ¿verdad? Para decir, bueno, esto yo lo hice, pero no es pecado porque bla, 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 bla. Bueno, Dios influye en nosotros para rebatir, para contraargumentar esos argumentos que nosotros presentamos para justificar nuestro pecado. Y nos hace entonces sentir culpa, hace que venga a nosotros un sentimiento de culpabilidad. Ahora, ese sentimiento de culpabilidad es bueno, porque tiene el propósito bueno de Dios de formar o de crear en nosotros el arrepentimiento
el que le confesemos el pecado y vengamos a Él pidiéndole perdón y entonces tengamos reconciliación con Dios. Por eso este sentimiento de culpabilidad que proviene de Dios es bueno, es bueno. Dios lo produce y Él usa cuando menos 3 maneras para producir en nosotros ese sentimiento de culpabilidad por haber pecado. Primero, usa a su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo aparece en los 3, pero quiero recalcarlo como algo especial. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, Jesús está diciendo estas palabras que leemos aquí: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Ustedes saben quién es el Consolador? El Espíritu Santo, así se le dice en la Biblia, ¿verdad? Bueno, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado. Por eso les conviene que yo me vaya. Miren, dice la Biblia, enseña la Biblia que antes de venir nosotros a Cristo y cualquier persona, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, estábamos muertos espiritualmente hablando. Y un muerto no puede entender ni creer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, si a un muerto se le predica el evangelio, se le habla de Cristo, no va a entender nada porque está muerto, muerto espiritualmente. No va a poder entender, no va a poder creer el mensaje del evangelio. Entonces, es el Espíritu Santo, dice, el que convence. Ahí el Espíritu Santo obra un milagro para que un muerto pueda entender y pueda comprender que ha pecado, pueda comprender que ha faltado a los justos juicios de Dios, y entonces busque a Dios para que le perdone sus pecados, poniendo su fe en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta culpabilidad es buena la que produce el Espíritu Santo. Otra manera es por medio de su palabra, y cuando hablo de su palabra, estoy hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios, la Biblia, que Dios también nos convence, nos hace sentir culpables de pecado para nuestro bien. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, porque es palabra de Dios. Dice este texto de Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta adentro, ¿verdad? Penetra para hacernos comprender nuestro pecado. Y por esta razón, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y versículo 17, le dice un texto muy conocido: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, está hablando de la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y luego dice
para redarguir. No sé si se fijaron, porque luego a veces cantamos sin entendimiento, pero una de las alabanzas que cantamos ahorita tiene parte de este texto. ¿Cuál fue? ¿Dónde está Huicho, que fue el que lo puso? Ya se me fue Huicho. ¿Cuál fue? Somos pueblo, ¿verdad? Tiempo de, y empieza a decir estas cosas. ¿Sí se fijaron? Y ahí puse de negrito la palabra redarguir, porque es una palabra que no acostumbramos usar. ¿Qué es eso de redarguir? Porque todos entendemos enseñar, corregir, instruir, ¿verdad que sí? Entendemos esas palabras, enseñar, corregir, instruir, pero redarguir, ¿qué significa esa palabra? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española en línea trae esta definición. Redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace, arguir en contra de los argumentos de una persona. En otras palabras, rebatirle los argumentos que ella está poniendo, en este caso, para justificar su pecado. Es decir, la palabra de Dios desbarata cualquier argumento que le podamos presentar, que nos podamos decir a nosotros mismos para justificar por qué estamos cometiendo un pecado. Porque eso sucede siempre, ¿verdad? O muy frecuentemente cometemos un pecado y buscamos la manera de justificarlo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice claramente: eso que tú estás haciendo es pecado. Y una cosa es que no le hagamos caso y otra cosa es que no estemos dándonos cuenta de que es pecado. Al leer en la Biblia, vamos a ver: esto que estoy haciendo es pecado. Punto. Bueno, por eso es útil para redarguir, para instruir, para corregir la palabra de Dios. Otra manera en que Dios nos hace sentir culpabilidad por haber pecado es a través de sus siervos, a través de personas, de algún creyente. Por medio de alguno de sus siervos, Dios lo puede usar para amonestar a otro creyente, para amonestarlo por el pecado en el que está viviendo. Les pregunto, ¿estoy diciendo lo correcto, sí o no? Por medio de otro creyente, Dios nos puede amonestar cuando estamos viviendo o cometiendo un pecado, o hemos cometido un pecado, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué nos enojamos cuando nos amonestan? Miren, esta es la indicación que le dijo Pablo, el apóstol Pablo, a un hombre joven que era pastor, para que lo aplicara en su congregación, en su iglesia. Al pastor Timoteo le está diciendo: haz esto, Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Cuando dice palabra, ¿a qué se refiere? A la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces se predican experiencias, visiones, sueños de la persona que está hablando al frente. No, dice que prediques la palabra. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Pero bueno, aparte dice, ¿qué más? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, miren, otra vez está la palabra redarguir. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, no como a ti se te pegue la gana, sino como enseña la palabra de Dios. No digas, esto es pecado, ¿y por qué? No, porque yo creo que es pecado. No, es pecado porque lo dice la doctrina, lo dice la palabra de Dios. Pero fíjese lo que le está diciendo aquí: quiero que vayas y que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Es un mandamiento.
Pablo le da ese mandamiento al pastor Timoteo para que lo haga en la iglesia donde él está. Obedecer este mandamiento tiene un gran inconveniente. ¿Saben cuál es? Yo creo que sí saben. Tiene un gran inconveniente, que muchas personas no están dispuestas a escuchar que se les amoneste, que se les exhorte cuando están haciendo algo que no está correcto. Muchas personas reaccionan en forma negativa a una amonestación. Me amonestó, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me paro. No me gustó lo que me dijo, no estoy de acuerdo, bla, bla, bla. Aunque lo dijo usando la palabra de Dios. Hermano, eso que estás haciendo no está correcto. Mira, la Biblia dice así, dice así, arrepiéntete, reconcíliate, pide perdón, no sé, lo que sea el problema. No, estoy enojado y ya no voy. Muchos reaccionan así. Por eso es difícil obedecer este mandamiento, pero ahí está en la Biblia y hay que obedecerlo. Otros son más humildes, más dóciles para recibir la palabra y aceptan la reprensión. La aceptan, reconocen que están mal. Quizá corrijan, quizá no, pero por lo menos aceptaron que está mal y no se enojan. Y yo les pregunto, ¿y de cuáles eres tú? ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se enojan cuando se les amonesta? ¿O de los que reconocen lo que se les está diciendo y corrigen su conducta? ¿De cuáles eres? Digo, para saber a quién le voy a decir. ¿Verdad? Porque hay algunos que se les dice algo y se ponen como los erizos, ¿verdad? Sacan las espinas y no, ni se puede tocar. Ni se les puede tocar porque espinan. Pero eso es lo que dijo Pablo a Timoteo: tú ve y predícales,ínstales a tiempo, fuera de tiempo, redargúyeles, o sea, rebate sus argumentos con la palabra de Dios y exhórtalos, pero ten paciencia, dice, con doctrina. Un ejemplo de esto en la Biblia lo tenemos en Natán, ¿se acuerdan? El profeta Natán. Hablaba yo de esto el domingo pasado. David había pecado, había cometido adulterio y había inclusive mandado matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Y él, según esto, había quedado en oculto lo que había hecho. Pero Dios lo había visto y envió al profeta Natán con la encomienda nada fácil de ir y decirle en su cara al rey que había pecado. Imagínense, pararse frente al rey y decirle que él es aquella persona porque le puso una parábola ahí, ¿verdad? Seguramente Natán, como había recibido la orden de Dios, obedeció y fue a reprender al rey David, pero ha de haber tenido miedo, porque donde David reaccionara mal, lo podía mandar matar. Donde David se enojara porque lo reprendió un súbdito, un plebeyo, una persona inferior a él, él podía haberlo mandado matar. Pero ahí va Natán a cumplir el mandamiento de Dios y reprende a David. Y David, ¿saben cómo reaccionó? Lo saben. Reaccionó porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Reaccionó con humildad, reaccionó con docilidad y dijo: sí, es cierto, yo he pecado. Y por ese pecado, ¿qué merecía? Según la ley de Dios que dio a Moisés, merecía la muerte. Pero entonces él reconoce: sí, es cierto, yo he pecado. Y entonces Natán le dice: Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Dios le perdona la vida a David porque humildemente, con sencillez, él reconoce que había pecado y pide perdón a Dios.
Y él fue el que escribió el Salmo 32 que leímos al principio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él escribió esas palabras, David. Otro ejemplo de una persona que Dios envió a predicar también a pecadores fue Jonás. No muy buen ejemplo, pero es ejemplo, ¿verdad? Dios le dijo a Jonás: ve a la ciudad de Nínive y predícale a sus habitantes que si no se arrepienten de su pecado, yo la voy a destruir. Jonás no quería, pero finalmente, por la buena o por la mala, fue, predicó a Nínive, y gracias a esa predicación, esa ciudad se arrepintió de sus pecados y Dios le perdonó. Pero Dios lo envió a cumplir este mandamiento: ve, instales. Están a tiempo de arrepentirse, repréndeles, exhórtales, que se arrepientan de su pecado. Y Jonás fue. También la ciudad pudo haber reaccionado mal, ¿verdad? Los habitantes de aquella ciudad impía pudieron haber agarrado a Jonás y darle de garrotazos, matarlo a pedradas o quién sabe qué cosa hacerle. Pero reaccionaron bien, aceptaron que estaban pecando, se arrepintieron delante de Dios. Así es como deberíamos reaccionar todos los cristianos cuando se nos exhorta porque hemos cometido pecado. Cuando hicimos algo mal, algo que estuvo mal hecho, algo que no estuvo correcto y que se nos dice, deberíamos reaccionar todos así. Desgraciadamente no nos comportamos de esa manera. Bueno, el mismo Pablo, déjame agarrar esta cosita. El mismo apóstol Pablo siguió la indicación que le dio a Timoteo. Él lo hizo. Por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Galacia. Y no fue nada diplomático, porque luego a veces dice, no, es que la exhortación debe ser así, con mucho cariño, con mucho amor. Vean a Pablo, a ver, ustedes me dicen, juzguen ustedes mismos. Gálatas capítulo 3, y si no lo creen, busquen su Biblia y véanlo. Gálatas capítulo 3, versículo 1, me brinco el 2 y luego 3 y 4. ¿Ok? Fíjense cómo dice: oh Gálatas insensatos, está con signos de admiración, como para recalcar la frase fuerte. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cómo ven? ¿Está siendo diplomático Pablo? Mis amados hermanos de Galacia, yo quisiera rogarles, por favor, encarecidamente, que no se vayan por una enseñanza equivocada. Miren, les dice así: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar por la carne? Y síganle leyendo ahí todo lo que les dice. Él está practicando lo que le dijo a Timoteo: redarguye, exhorta, reprende con la autoridad de la palabra de Dios, con doctrina. ¿Sí se fijaron? Entonces Dios usa también a sus siervos para amonestar a otros, para hacerles reconocer que son culpables de pecado y que deben arrepentirse, deben confesar ese pecado a Dios y buscar su perdón. Dios usa a sus siervos también, usa al Espíritu Santo, usa la palabra de Dios directamente, usa a algún siervo, algún otro creyente que nos pueda amonestar por lo que estamos haciendo mal. Hay otro ejemplo también de Pablo, que amonestó incluso al apóstol Pedro. Imagínense, alguien que podríamos considerar tenía más antigüedad, más jerarquía que él, y no le hace. De todas maneras también lo amonestó a Pedro. En Gálatas capítulo 2, no andaba enojado cuando escribió Gálatas, yo creo. Versículos 11 y 12 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba,
porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué está diciendo aquí? Por si alguien no lo entiende, los antecedentes son que había esa división, digamos, en tiempos del Nuevo Testamento, cuando se escribió el Nuevo Testamento, en las iglesias cristianas de gentiles y de judíos, que son a los que se llama de la circuncisión, ¿verdad? Porque de acuerdo con las reglas tradicionales de conducta, culturales de los pueblos, del pueblo judío, ellos no convivían con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no pertenecían a la raza de los judíos, a la nación judía. Entonces ellos no convivían, no entraban a una casa donde vivía un gentil, a la casa de un gentil, no iban a comer con ellos, no iban a cenar, no había esa convivencia entre judíos y gentiles en aquellos tiempos. Pero cuando vino el cristianismo, Dios unió de ambos pueblos, dice, un solo pueblo hizo. Pero Pedro, que entendió eso, de repente cayó en este pecado. Dice, llegó a Antioquía. Antioquía era una ciudad donde había gentiles y él convivió con los gentiles. Pero cuando vinieron algunos hermanitos que venían de Jerusalén, que eran judíos, que eran de los circuncidados, entonces él dice, se retraía y ya no se juntaba con los gentiles. No, ya no voy a comer, ya si me invitan ya no voy, ya no me junto con ellos, nomás con los puros judíos. Y a eso Pablo le dio coraje y lo amonestó a Pedro, lo regañó a Pedro, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahí está Dios usando a un siervo suyo para amonestar a otro siervo suyo, fíjense. Pedro amonestando a Pablo. Bueno, todos estos medios solo se utiliza para hacernos ver que somos culpables de pecado. El Espíritu Santo, la Biblia y algún otro creyente que nos amoneste. Estos tres medios utiliza Dios para hacernos ver que somos culpables de algún pecado que hemos cometido. Pero no lo hace por molestarnos, no lo hace por hacer que nos sintamos infelices y desgraciados, no, lo hace con un buen propósito, lo hace con el propósito de que tengamos arrepentimiento de ese pecado que hemos cometido, que vayamos y se lo confesemos a Dios y le pidamos perdón a Dios. Eso es lo que Él quiere, la reconciliación con Él del pecador. De tal manera que esta culpabilidad que proviene de Dios es buena, es bueno sentir esa culpa por haber pecado. Esa culpabilidad la produce Dios y es para arrepentimiento, es para confesar el pecado a Dios, para pedir perdón a Dios por nuestro pecado. ¿Estamos bien entendidos? Bueno, pero también la culpabilidad puede provenir de, inciso B, Satanás. De Satanás. Antes de explicar esto, yo quiero decirles una cosa, dejar bien claro esto. Dios es verdad, Satanás es mentira. Dios siempre dice la verdad y Satanás mentiras. Jesús se lo dijo allá en Juan 8:44, ¿verdad? Él es mentiroso, padre de mentira, dijo, y cuando habla de suyo habla mentiras. Lean ese versículo después. Satanás es mentiroso, Dios siempre dice la verdad. Eso que nos quede bien claro, ojalá que sí. Dios no miente, Dios dice la verdad y Satanás es un mentiroso. Y Dios, que no miente, nos ha prometido el perdón completo de nuestros pecados. ¿Sí lo sabían? Él en su palabra ha prometido que nos perdona totalmente nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, léanlo conmigo por favor para que no se nos olvide. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánto? De toda maldad. Él lo dice y Él no miente, Él es verdadero. Si vamos a Él y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice su palabra. Aún a los antiguos les dijo también algo similar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Fíjense cómo invita a Dios a los pecadores. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que vayamos a Él confesándole nuestros pecados, pidiéndole perdón. Y esos pecados son perdonados gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que lo hizo precisamente para el perdón de nuestros pecados. Él nos invita, ahí dice, venid. Y en el otro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en otro pasaje dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Ok? ¿Ya estamos bien enterados de esto? Este es antecedente que les quiero decir antes de ver lo de Satanás. Dios nos dice esto en su palabra. Él nos está invitando a que vayamos porque nos quiere perdonar los pecados. Todos los pecados los quiere perdonar. Pero Satanás es un mentiroso y nos quiere hacer creer que todavía estamos en deuda por nuestros pecados. A pesar de que ya fuimos con Dios, ya le confesamos el pecado, ya le pedimos perdón a Dios por los pecados que cometimos en el pasado, Él nos quiere convencer de que no hemos sido perdonados todavía. Y entonces nos acusa en nuestra conciencia e induce la duda y nos hace sentir culpabilidad por la deuda que ya ha sido cubierta. Nos hace que sintamos culpabilidad por nuestra vida pasada, por los pecados que cometimos en nuestra vida pasada. Pecados que ya confesamos a Dios, que ya le pedimos perdón a Dios por esos pecados. Pero Satanás nos quiere seguir haciendo que sintamos culpabilidad por esos pecados, como si no fuéramos perdonados todavía. Por eso la Biblia le llama a Satanás el acusador. El acusador. Miren un versículo que habla de esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, se está refiriendo al diablo, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. Un ejemplo de este acusador mentiroso lo tenemos en la visión del sumo sacerdote Josué. Les iba a poner el otro ejemplo más conocido de Job, pero como ese es muy conocido, mejor no lo puse, les pongo este otro que no es muy conocido. ¿Quién conoce la visión del sumo sacerdote Josué? ¿Quién la ha leído en la Biblia? El hermano Eliseo, ya. Okay. Eso lo encontramos en Zacarías capítulo 3, versículo 1 y versículos 3 y 4. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Me brinco al 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel
y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. ¿A qué le recuerda esto? ¿A qué le recuerda? Empieza con P y termina con A. Parábola. ¿Cuál parábola le recuerda esto? La parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ahí está el sumo sacerdote delante del ángel de Jehová y dice: está vestido de ropas viles. Esas ropas viles representan su pecado, su pecaminosidad, su maldad. Y ahí está Satanás acusándolo. Pero dice Dios: yo te he quitado tus ropas viles, te he puesto ropas de gala, he quitado tu pecado. ¿Se fijan? Así que ahí tenemos a Satanás diciéndole a Josué: mírate cómo estás con esas ropas todas cochinas, mugrosas. Esas ropas cochinas son todo el pecado que has cometido en el pasado. Eres un indigno pecador. Y tú afirmas que Dios te ha perdonado tus pecados. Tú sabes que no es cierto. Él no te ha perdonado. Él está todavía bien enojado contigo y no te quiere ver ni en pintura. Lo mejor que puedes hacer es largarte de aquí, de la presencia del Señor. No le vas a poder servir como sacerdote. Eres un pecador. Vete. Eso le está diciendo Satanás al sumo sacerdote Josué. Pero Dios al contrario le está diciendo: no, Josué, yo te he quitado todo tu pecado y te he vestido de ropa de gala. ¿A quién le crees, Josué? Recuerdo hace tiempo, hay un teólogo católico, ya lo mencioné alguna vez aquí, ya hace muchos años, ya se murió, Alfonso de Ligorio. Él enseñaba que cuando una persona oraba a Dios en el nombre de Jesucristo, así como enseña la Biblia, ¿sí es cierto que le enseña la Biblia o no? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice la palabra de Dios. Pues él decía: no, cuando una persona ora a Dios en el nombre de Jesucristo, dice, esa oración no va a llegar a Dios, porque Jesucristo está ahí en el cielo enojado, furioso, por todo lo que le hicimos aquí en la tierra a los seres humanos, por la manera en que lo maltratamos. Está disgustadísimo el Señor Jesús. Así que ni se te ocurra orar a Dios en nombre de Cristo, no te va a escuchar. Pero si oras en nombre de María, su madre, entonces ella, amorosa madre, va a ir con el Señor Jesús. Y así dice, perdón si alguien se pueda sentir, pero dice: ella va y le muestra los pechos a Jesús que le dieron a mamar cuando era niño, y con eso su furia se va a calmar y entonces va a conceder lo que tú le vas a pedir. Eso escribió el teólogo católico Alfonso de Ligorio. Pero eso no enseña la Biblia. Jesús no está enojado, no está furioso con nosotros, al contrario, Él voluntariamente vino del cielo a eso, vino a morir, vino a sufrir, vino a sacrificarse para que nuestros pecados fueran perdonados. Y luego nos dice: y todo lo que quieran pedir, pídanlo al Padre en mi nombre. Esa es una mentira como la mentira que le está diciendo Satanás a Josué. Estás con ropas viles, cochinas, ¿cómo crees que te va a oír Dios a ti? Pero Dios dice: no, yo te he quitado toda tu maldad, he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Y la invitación de la palabra de Dios, que ahorita decía yo hace rato, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Bueno, esta culpabilidad que genera
Satanás en nuestras conciencias, esta culpabilidad no es buena. La culpabilidad de parte de Dios sí es buena porque nos hace que vengamos a Él para que le pidamos perdón y Él nos perdona. Esta culpabilidad no es buena. Dios nos asegura en su palabra que si vamos a Él y le pedimos perdón, ¿qué cosa? ¿Nos perdona sí o no? No oigo, ¿nos perdona sí o no? Sí nos perdona. Él lo afirma. ¿Él es mentiroso? No, Él dice la verdad. Él nos perdona, ya nuestro pecado ya ha sido perdonado, ya ha sido quitado, ya ha sido olvidado por Dios. Ya no tenemos por qué sentir culpabilidad por ese pecado porque ya Dios lo perdonó. Ya no tenemos inclusive que volverle a pedir perdón a Dios por el mismo pecado porque ya se lo pedimos y a la primera vez que se lo pedimos ya nos perdonó. Amén. Ya no tenemos que volverle a pedir perdón otra vez. El que lo haga está dudando de la palabra de Dios. No le está creyendo a Dios, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que no cree eso le vuelve a pedir perdón y otra vez le vuelve a pedir perdón, le vuelve a pedir perdón, pero es el diablo el que está haciendo que sienta culpabilidad por un pecado que ya Dios perdonó y olvidó y sepultó para siempre. Pero Satanás, al contrario, él está tratando de influir en nosotros para hacernos sentir culpables, pero no con un buen propósito, con un mal propósito. ¿Cuál propósito es? Alejarnos de Dios, apartarnos de Dios, estorbarnos para que no podamos servir a Dios por ese sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo voy a servir yo a Dios si hice esto, si hice aquello, si en el pasado hice el otro? ¿Cómo va a ser que yo vaya a predicar o vaya a enseñar o a evangelizar o lo que sea con ese pecado que yo estoy cargando? ¿Cómo va a ser posible? Esa culpabilidad proviene de Satanás para estorbarnos en servir a Dios, en entregar nuestra vida a Dios. Ahora la cuestión es, ¿a quién le vamos a creer? Dios que dice que si le confesamos nuestro pecado, Él nos va a perdonar, o el diablo que dice, no has sido perdonado, todavía eres culpable, no eres digno de estar delante de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a Satanás? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le creyeron Adán y Eva en el huerto del Edén? Cuando Dios les dijo, no comas de ese fruto, si comes vas a morir. Y Satanás les dijo, no moriréis, sabe Dios que no van a morir, sino van a ser como Él. ¿Y a quién le creyeron? A Satanás. ¿Y cómo les fue? O quisieran, o debiera decir, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos está yendo por no haberle creído a Dios y haberle creído a Satanás? ¿A quién le crees tú? Vamos a la conclusión. La culpa tiene su propósito, un propósito bueno, porque nos lleva a confesarle a Dios nuestros pecados y recibir el perdón por ellos. Pero aquí faltó la palabra vez. Pero una vez, ahí te lo encargo que me le pongas la palabra vez, pero una vez que hemos recibido su perdón, deja de tener utilidad. Ya no sirve para nada la culpabilidad por el pecado que cometimos. Si ya le pedimos perdón a Dios, ya no sirve. En cambio, a Satanás le encanta seguir molestando nuestra conciencia. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Esa es la pregunta que te tienes que contestar hoy. En esta lucha tenemos que ponernos del lado de Dios. Amén. Se dice que un creyente que había hecho, pues como muchas cosas malas en el pasado, que ya había pedido perdón a Dios por ellas y todo, muchas veces, se encuentra con otro creyente muy consagrado a Dios, muy entregado a Dios, y le dice, oye, tú que estás más cerca de Dios, porque luego así dicen, ¿verdad? Tú que estás más cerca de Dios, más entregado, más consagrado a Dios, quiero pedirte por favor que
cuando ores a Dios, le preguntes si ya me perdonó todos mis pecados pasados. Pregúntale. Dice, sí, como no, le voy a preguntar. Y ya, se despiden. Pasa un tiempo y se vuelven a encontrar. Y le dice, oye, platícame, ¿qué te dijo Dios de mis pecados? Me dijo que ¿cuáles? ¿Que cuáles? Que Él no se acuerda de ningún pecado que hayas tenido en el pasado. ¿Cuáles te va a perdonar si Él ya no tiene ningún pecado? Ya no se acuerda de ningún pecado que hayas cometido. Dice Isaías 43:25, y con esto termino. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por eso le dijo, ¿cuáles pecados? ¿Cuáles? No me acuerdo. No me acuerdo de tus pecados. Lo repetimos todos juntos. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Padre nuestro, ahora que hemos presentado esta palabra tuya, te queremos dar gracias, porque a ti, con solo una vez que te pidamos perdón por algún pecado cometido, tú lo borras para siempre, tú lo quitas para siempre de nuestra vida. Y ya no debemos sentir culpabilidad. La culpabilidad la provocas tú primero para que tengamos arrepentimiento, te busquemos, te pidamos perdón. Y una vez que lo hacemos, tú ya nos perdonaste. No eres como nosotros los seres humanos, que a veces exigimos que alguien que nos haya faltado nos pida perdón y nos vuelva a pedir perdón y nos vuelva a pedir perdón. Tú solamente con la primera vez y ya borraste nuestra maldad y no te acordarás de ella. Satanás está queriéndonos recordar nuestro pasado, nos está queriendo decir, tú hiciste esto, recuérdalo, no eres digno, no mereces estar aquí, no mereces estar haciendo eso. Pero es un mentiroso. Las cosas viejas pasaron, dice tu palabra, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, muchas gracias, porque este es uno más de tus maravillosos regalos, inmerecidos, por cierto. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a vivir teniendo esta comprensión y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno, se llama Mi culpa Él llevó. Ya lo hemos cantado, así que espero que se acuerden, lo recuerden, lo cantemos bien.